Excelente. Bien, vamos entonces hoy, como le dije, hoy terminamos el programa hasta donde lo tenemos programado. Vamos hoy a tener las medidas de variabilidad en datos simples, en datos agrupados. Y al final, como le dije ahorita, vamos a tener la práctica final. Y al final también vamos a hablar de la fecha del examen final. La próxima semana, lo más probable es que yo lo deje libre para poder seguir corrigiendo las prácticas. Y entonces, yo siempre también programo el examen en la fecha que la universidad dice, ¿ok? Yo soy muy respetuoso con eso. Entonces, quiere decir que en el mes de diciembre tendremos la próxima semana, pero Dios mío, ¿dónde está diciembre? Ah, sí, diciembre. Entonces, diciembre, hoy estamos 29, ¿verdad? Sí. Sí. 29, el 11, terminamos el 11. Entonces, sería el día 13, el examen final. Anótenlo ahí, el día 13, el examen final. Y anoten también que la próxima semana no habrá clase. La práctica sí termina en la próxima semana. Dígame, Gracie. Que estoy mirando ahora la práctica número 3 y todavía la mía no está calificada. ¿No tiene algún mensaje? Chequee a ver si tiene algún No, mensaje. No. me parece. La práctica número 3 está en la Ah, ok. unidad 2. Sí, yo sé dónde está. Dice que no está en un formato leíble, entonces tengo que enviárselo otra vez. Bueno, va a tener que enviármela por WhatsApp. Porque En no. Word, Eh, eh, en porque está es en que PDF. no, no va a pedir, no va a poder. Mándemela en Word, pero Ok, mándemela, como usted la tenga, mándemela en WhatsApp. ¿Ok? Usted le pone el nombre y la sección, porque bien. no lo lee ese formato. No sé qué pasó con ese PDF, parece que es muy viejo. El que usted utilizó no es reciente, y como yo tengo el último aquí en la computadora, me rechaza muchas veces. Creo que el único que Ah, me rechazó fue el suyo. Pero ok, mándemelo, que el celular lee cualquiera. O sea, en el celular no me lo rechaza, en la computadora. está bien. Eh, sí, el único caso creo que es el suyo, pero le puse ahí la nota, un mensaje. Muy bien. Usted me lo manda, cuando usted me lo manda, dice Gracie de los Santos, matrícula tal, sección B01, y ya, para que me describa de una vez, para encontrarlo de una vez, porque en la pantalla me aparece, pero no puedo poner la calificación. Está el espacio porque no lo logro abrir. Bien, vamos entonces a iniciar. ¿De qué tratan estas medidas de variabilidad? Las medidas de variabilidad lo que tratan es sobre, bueno, vamos a hablar de todo. Las medidas de tendencia central lo que hacen es que se sitúan en el centro de la distribución, en el centro de los datos. Las medidas de localización, como las medidas de localización están en el centro, las medidas de tendencia central están en el centro, la medida de localización lo que hace es que se sitúan hacia la derecha o hacia la izquierda del centro. Entonces, las medidas de variabilidad lo que hacen es que dicen a qué distancia promedio, o sea, que son una medida aritmética, están los datos del centro, simbolizando el centro no con la mediana, sino con la media aritmética. Entonces, estas medidas de variabilidad son calculadas en base a la media aritmética. En base a la media aritmética es que son calculadas. Por lo tanto, lo que sucede es lo siguiente, mire, existe lo que se llama la distribución normal. La distribución normal es una distribución donde la media aritmética, la mediana y la moda tienen el mismo valor.
Entonces se supone que todo tiende a lo normal. Como la media aritmética, la mediana y la moda tienen el mismo valor, es simétrica, porque crece y descrece al mismo tiempo. Entonces, por eso se toma la media aritmética como el valor central, el valor para buscar el promedio de distancia que tienen los datos con respecto al centro de los datos esbolizado en la media aritmética. ¿Qué sucede? Usted puede coger un conjunto de datos, por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, le hago una pregunta, ¿cuántos hermanos usted tiene? Por ejemplo, y usted me dice, y cojo 5 de ustedes, me dicen 5, 5, 5. Déjame escribirlo para que no se me vuelva un tollo. Si yo le digo a ustedes, por ejemplo, lo voy a poner aquí, X, y me responde 5, 5, 5, 5, 5. Si yo voy a buscar la media aritmética ahí, sería igual a 5 más 5 más 5 más 5 más 5, 25. Dividido entre 5 me da 5. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí no hay variabilidad. No hay variabilidad, la variabilidad es 0, porque todo tiene 5. Ahora, si un grupo de 5 de ustedes me responde, bueno, nosotros tenemos 1, 3, 5, 6, 7, y 9. Entonces, ya aquí sí hay variabilidad y me da la media aritmética, me da 5. No porque tenga en medio, sino porque usted lo suma y da 25 y lo divide entre 5 y me da 5. La media aritmética entonces es igual a 5, igual que en la otra. Pero también, si usted tiene, si otro grupo me contesta, otro grupo me dice 3, 4, 5, 6 y 7. Si usted suma, eso da 25. Entre 5 me da 5. O sea, ¿qué es lo que quiero explicarle? Le quiero explicar que los 3 grupos que usted está viendo ahí, y podemos seguir poniendo otros más, me dan 5. Me dan 5. Sin embargo, la variabilidad en los 3 grupos es diferente. En el primer caso no hay variabilidad. En el segundo caso hay mucha variabilidad. Y en el tercer caso hay variabilidad, pero no tanto. ¿Eh? O sea, en el segundo caso es que hay más variabilidad. ¿Eh? Pero en el primero no hay. Entonces, quiere decir, en términos prácticos, vamos a poner otro ejemplo en términos prácticos. Por ejemplo, en una empresa pueden decir el salario promedio, perdón, el salario promedio de esta empresa es 20,000 pesos. 20,000 pesos. Pero eso no quiere decir que todo el mundo gane 20,000 pesos. ¿Eh? Y viene otra empresa y te dice, el salario promedio de nosotros es 20,000 pesos. Y la otra empresa, 3 empresas, 20,000 pesos. Y las 3 tienen 20,000 pesos. ¿Cuál de las 3 empresas
paga mejor salario. No es el mismo salario, ¿eh? Para yo saber cuál de las tres empresas paga mejor salario, entonces tengo que buscar una medida de variabilidad, y donde haya menos variabilidad es donde hay mejor distribución del salario, donde están más concentrados los salarios. Porque una empresa puede tener, por ejemplo, 10 trabajadores, 10 empleados, y tener 2 sueldos de 25. Ya no más quedan 8 sueldos, y esos 8 sueldos está repartido de 10, de 15, de 5, y sumar, y cuando usted suma los 10 sueldos, dividirlo, sumarle 200 y dividirlo entre 10 y darle 20,000. Pero en 2 de ellos ya hay 50,000, porque hay 2 gastan 20, que ganan 25,000. Entonces la empresa te dice, nosotros tenemos un salario de 20,000 pesos promedio. Dice, oh, pero está bien. Ajá. Cuando viene a ver, son 2 los que ganan bien y la mayoría los que ganan es 3 cheles. Exacto. Entonces la que dicen donde se distribuye mejor el salario es la medida de variabilidad. Y así estas medidas se utilizan muchísimo. Yo tengo 9 secciones de estudiantes. Yo puedo decir, la calificación promedio en el primer parcial fue 20 puntos. Ajá, 20 puntos o 18 puntos. Pero para decir 20 puntos, y si hay muchos que sacaron 21, 22, 23 y subió el promedio, cuando viene a ver gente que sacaron mucho también 2 y 3 y 4. Pero por el promedio se ve que le va bien a los estudiantes. No, el promedio del promedio no dice nada, que usted no mide la medida de variabilidad. Así es que para eso es que se usan estas medidas. Vamos a verlas entonces en datos simples. Aquí hay una teoría que no voy a entrar en detalle. Simplemente, hay una medida de variabilidad que ya usted la conoce, que ya nosotros la vimos, es el rango. El rango que se simboliza como R, ¿verdad? Y dijimos que es igual al valor máximo menos el valor mínimo de un conjunto de datos, y mide la variabilidad total del conjunto de datos. ¿De dónde a dónde están los datos? Eso nosotros lo vimos. Mire, hay varias medidas de variabilidad. Está la desviación media, está la varianza. La desviación media se simboliza como DM, desviación media. Y la varianza, observe, se simboliza como S cuadrado. También está la desviación típica, que se simboliza con una S, y está el coeficiente de variación. Está también la desviación cuartílica, que no la menciono aquí, pero también está. Lo importante es que de estas medidas de variabilidad ya nosotros conocemos el rango, y las que vamos a ver hoy son estas 3: la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. De las 3, la más difícil, ¿verdad? El que se lo aprende no es difícil, pero el que no lo aprende y el que no estudia le hace difícil. Entonces hay que decir la más difícil es la varianza. Y de la varianza va a depender la desviación típica y el coeficiente de variación. Pero vuelvo y repito, de todas, o sea, todas dependen de la media aritmética. Todas dependen de la media aritmética. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes recuerdan, y vuelvo y lo repito, voy repitiendo, que he venido diciéndole que para pasar esta materia, usted debe saberse la media aritmética, la mediana y la moda. Ya usted vio en las medidas de localización que se calculan en base a la media aritmética. Es decir, que, en base a la mediana. Es decir, que si usted no se sabe la mediana, pues no se sabe las medidas de localización que vimos la semana pasada. Pues mire,
Si usted no se sabe la media aritmética o si se descuida y se la sabe y la calcula mal, ¿qué va a pasar con estas tres medidas? Que también van a estar mal, porque estas tres dependen de la media aritmética. Entonces, si usted calculó la media aritmética mal, recuerde que la media aritmética es la primera que se calcula. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas tres le van a quedar mal. ¿Ok? Entonces, siempre hay que revisar bien la media aritmética cuando usted lo calcula. Dice aquí, la varianza, ese cuadrado, es la sumatoria del cuadrado de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media aritmética dividida entre el total de datos. ¿Qué es una desviación? La propiedad número 3 de la media aritmética habla de la desviación. Yo dije, vean esa propiedad y léanla. Ahí le dice XI menos la media. Eso es, XI menos la media es los valores de la variable menos la media aritmética. Acuérdense que la I significa que son muchos. XI, muchos valores. La media aritmética es uno solo, no tiene I. Entonces, XI menos la media. Esa es lo que se llama una desviación. Cada vez que usted lo calcula, es una desviación. Entonces, la varianza lo que está diciéndole es que usted debe calcular esas desviaciones, o sea, de cada valor de la variable, restarle la media aritmética. En el caso de la tabla de datos simple, usted sabe que la variable está dada directa, 1 a 1. Entonces, a cada valor, restarle el valor de la media aritmética. Esas son las desviaciones. En el caso de la tabla de datos agrupados, al punto medio, usted le va a restar la media aritmética. Entonces, esas serán las desviaciones en la tabla de datos agrupados. Pero no se queda ahí, porque le dice que las desviaciones para calcular la varianza deben estar al cuadrado. Entonces, las desviaciones al cuadrado me está diciendo que usted va a coger esas desviaciones usted la va a coger, la va a elevar al cuadrado, entonces la va a sumar. Pues dice, es la suma del cuadrado de las desviaciones. Entonces, usted va a coger esas desviaciones y la va a subir. Bueno, para decirle a esta chica, a Gracie, usted no va a sacar buena calificación en esa práctica porque esa práctica está digitada. Y yo desde un principio le he dicho a ustedes que las prácticas son manuscritas, no son digitadas, son manuscritas. ¿Se ve? Entonces, desde ahora se lo advierto. Y así hay muchos que me han puesto las prácticas digitadas y no es verdad que le pongo, porque una práctica digitada no me garantiza a mí que la haya hecho el estudiante, aunque la haya hecho. Yo no estoy diciendo que no la hizo, pero no me lo garantiza. Porque casualmente he encontrado ya varias prácticas digitadas iguales. Quizá coincidencia, eligieron los numeritos y cosas, pero no, es manuscrita. Que aunque usted la haya copiado de otro, la haya hecho con otro, pero ya me garantiza que usted no tiene un copy-paste, sino que usted, o que le puso el nombre y ya la mandó. No. Eso me garantiza a mí, manuscrita, que usted la hizo. Aunque la haya copiado, usted la hizo. Así es que ya lo sabe. Entonces, la desviación típica es la raíz de la varianza. Usted le va a sacar la raíz al valor que le dio la varianza. Y el coeficiente de variación es coger la desviación típica, dividirla entre la media aritmética y multiplicarla por 100. Ese es el coeficiente de variación. Como usted puede observar, entonces aquí la media aritmética, el punto medio, hay que usarlo 2 veces, porque hay que usarlo para calcular la media aritmética y hay que usarlo para calcular estas medidas. Y en el coeficiente de variación, que es igual a la desviación típica,
usted para buscar la desviación típica tiene obligatoriamente que tener la varianza. Y para buscar la varianza usted tiene que tener la media aritmética. Entonces en el coeficiente de variación usted va a dividir la desviación típica entre la media aritmética, es decir, que está 2 veces la media aritmética. ¿Okay? Bien. Entonces, mire, la varianza tiene la desventaja de que, como usted puede observar, es una medida cuadrática porque está elevada al cuadrado. Los valores van a quedar al cuadrado. Entonces la expresión de la variable va a quedar elevada al cuadrado. Años cuadrados, libras cuadradas, kilogramos cuadrados, centímetros cuadrados, grados cuadrados, todos al cuadrado. Todos al cuadrado. Y ese cuadrado se elimina cuando usted busca la desviación típica, porque le saca la raíz y se va el cuadrado de la expresión de la variable. Entonces le saca la raíz al número y la variable vuelve a la expresión original. Por eso la desviación típica es la medida más representativa de variabilidad. Es la medida más usada, la que simboliza la variable porque se expresa igual que la variable. La varianza queda al cuadrado, entonces está alterada la variable. Y el coeficiente de variación expresa en por ciento, es decir, que es una medida de variabilidad relativa. Relativa. Todo lo que se expresa en decimal o en por ciento en estadística, usted sabe que es relativo. Entonces la varianza, al estar al cuadrado, usted le saca la raíz, viene la desviación típica. La desviación típica es la más representativa de las tres. Y además, la desviación típica se utiliza para comparar la variabilidad en variables que están expresadas en la misma unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene el peso en libra y lo tiene en kilogramos, no puede comparar la variabilidad de esos dos porque libra es una expresión y kilogramo otro. Tiene que ser las dos en kilogramos o las dos en libra. Lo que quiere decir también que usted no puede comparar una desviación típica del peso con una desviación típica de la edad, porque son dos variables diferentes. Pero eso entonces lo elimina el coeficiente de variación porque queda expresado en por ciento. Entonces, como el coeficiente de variación lo que da es un por ciento de variabilidad, usted puede utilizar el coeficiente de variación para comparar la variabilidad de cualquier variable con otra, no importa que estén expresadas de manera diferente. Vamos entonces a ver de una vez estas medidas en datos en la primera tabla, la de datos simples. Y aquí están las fórmulas. La varianza es la suma de i hasta n, eso que está ahí es que se van a sumar todo lo que quiere decir. No le haga caso a eso, ponga la sumatoria igual que antes y ya. De las desviaciones, eso es lo que se llama desviaciones, xi menos la media. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar primero el paréntesis, xi menos la media, y después que lo tengamos, entonces vamos a elevarlo al cuadrado. Después de elevado al cuadrado, entonces sumamos. Acuérdense que primero se busca lo de la derecha y después se suma. Y esa suma la vamos a dividir entre n menos 1. Luego de buscar la varianza, pues la desviación típica es sacarle la raíz. Y luego el coeficiente de variación es utilizar el valor de la desviación típica arriba, la media aritmética que ya usted la tiene debajo, y eso se va a multiplicar por 100, le va a dar en porcentaje. Entonces vuelvo y repito, para calcular estas medidas hay que tener obligatoriamente la media aritmética calculada. Y aquí está, pues yo creo que había puesto un ejemplo hecho. No. Sí, yo lo hice. En lo que yo le mandé está hecho. Aquí es que no, lo traje vacío para repetirlo. ¿Verdad que sí? Sí, está lleno, sí, sí, está lleno. En el que usted tiene está lleno. Qué bueno. Entonces simplemente pongan atención. Hay uno lleno, profesor. Sí, y el otro está vacío. Sí, exactamente. Yo lo puse, ese está lleno. Y yo lo puse en blanco aquí para que ustedes vieran cómo se llenó. Para entonces llenar el otro. Así usted nada más va a ir viendo qué se hizo. ¿Ok? Mire. Lo primero, vuelvo y repito siempre, es poner la fórmula. Y ya la fórmula está puesta aquí arriba. Mírenla ahí.
¿verdad? Entonces ponemos aquí la varianza, mírala ahí, la varianza, voy a bajar esto. Pero, ¿qué sucede? Que antes de calcular la varianza, nosotros debemos de calcular la media aritmética. La media aritmética. ¿Verdad? Entonces, en este conjunto de datos, mire que también hablábamos de que la variable se podía, la tabla de datos simple se podía formar poniendo los datos en orden ascendente, pero en una tabla que podían colocarse en fila o en columna. Podían colocar en fila o en columna. Aquí ya están en columna para facilitar más el cálculo de la variable o de la medida, perdón. Entonces, en esta medida, en esta tabla, nosotros calculamos la media aritmética, la mediana, la moda, el cuartil, el decil y el percentil. Es la misma. Es la estatura en pulgadas de un grupo de estudiantes, ¿verdad? Es la misma. Entonces, ya aquí, si usted busca hacia atrás, va a encontrar que la media aritmética se buscó y dio 62.63 pulgadas y que ya se interpretó que la estatura promedio de los estudiantes es 62.63 pulgadas. ¿La ve ahí? Eso ya usted lo tiene. O sea, no hay que buscar la media aritmética otra vez. Es usarla ahora para buscar estas medidas. Entonces nos dice la fórmula de la varianza que lo primero que hay que buscar es XI menos la media, las desviaciones. Entonces, por eso usted ve aquí en el cuadro que dice XI menos la media. Entonces buscamos XI menos la media, que es a cada valor de la variable restarle el valor de la media aritmética. O sea, vamos a decir 56 menos 62.63. Me va a dar menos, ¿cuánto? 6.63. No, Sí. menos 6.63. Déjeme poner esto en negrita porque no se ve casi el signo de menos. Bueno, se ve que un chin ahí. Vamos a ver. Ok. Déjame, que está centralizado. Déjame ponerlo hacia un lado. Ajá. ¿Qué pasa? Bien, entonces el segundo valor sería 58 menos 62.63, me va a dar negativo 4.63. Siguiente, 60 menos 62.63, negativo 2.63. Siguiente, 62 menos 62.63, 0.63. El mismo valor otra vez, 0.63.
Yo me equivoqué en esta tabla. Ahora me estoy dando cuenta, porque no era el 62 que estaba a dover, ese era el 65. Pero vamos a dejarlo así, no hay problema. 62 menos 62.63, 0.63 negativo. Dios mío. Negativo 0. Ahora sí. El otro es igual, negativo 0.63. El siguiente, ahora viene positivo. 65 menos 62.63. ¿Cuánto queda? 2.37. 37. Ahorita le voy a decir un truquito. 68 menos 62 sería entonces 5.37. y 77, ¿verdad? 7.37. Mire, le voy a decir un truquito. Las primeras desviaciones son negativas. ¿Por qué? Porque la media aritmética es más grande que los valores de la variable. Son los valores que están a la izquierda de la media que son más pequeños, son negativos. Y los positivos son los que están a la derecha de la media aritmética porque son más grandes que la media aritmética. ¿Cómo usted se da cuenta que lo está haciendo bien? Mire, una forma de usted darse cuenta es, acuérdense, 2 cifras después del punto. Cuando usted llega al último negativo y pasa al primero positivo, que le cambia el signo, fíjese en los 2 decimales. Siempre esos dos decimales, lo que están después del punto, ¿verdad? Las 2 cifras después del punto. Siempre esos 2 decimales deben sumar 100. Mírenlo ahí, 63 más 37. Deben sumar 100. Si esos 2 decimales no suman 100, entonces revise porque está mal. Ahora bien, después que usted tiene las desviaciones calculadas, le dice la fórmula, mire, que esas desviaciones hay que elevarlas al cuadrado. Eleve las desviaciones al cuadrado y después súmelas. Entonces vamos a elevar al cuadrado las desviaciones. Denme el primer valor. El primer valor es cuando usted está las desviaciones le está elevando al cuadrado, usted tiene que olvidarse del signo, porque toda cantidad elevada a un número par es positivo y el cuadrado es positivo, es un número par. Entonces, usted lo que va a hacer es que se va a olvidar del signo y va a decir 6.63 al cuadrado. ¿Cuánto da? 43.96. Tiene que tener cuidado con el redondeo, pues no estoy viendo. Pero usted que lo calcúlelo para que usted lo vea si redondeó o no y se dé cuenta, así es que se aprende a redondear. ¿Qué pasó? 4.63 al cuadrado. Eso es por sí mismo. ¿Cuánto da? Porque ustedes lo tienen ahí. 21.44. 21.44. El siguiente, 2.63 al cuadrado. 6.92. El otro es igual. No, 0.63 al cuadrado.
0.40. El otro lo mismo. Y el otro 2.37 al cuadrado. 3.62. Ajá. 5 puntos. 5.62. 62. El otro 5.37 al cuadrado. 28.64. Y el último 7.37 al cuadrado. 54.32. 62. Muy bien. Ahora 3, dice 2. 3, 2. 3, 2. Ok. Ahora dice la fórmula, sume esos cuadrados. Súmelo, mírelo ahí. Sume esos cuadrados. ¿Y cuánto da la suma? Pero díganmela. 161.88. 161.88. Míralo ahí. Entonces, vuelvo y repito, primero se buscaron las desviaciones. Cada valor de la variable se le restó la media aritmética, que ya usted la tiene, no hay que buscarla otra vez, que da 62.63 pulgadas. Entonces, cada valor de la media aritmética, 56 menos 62.63, 58 menos 62.63, 60 menos 62.63, y ahí fueron dando esos valores, las desviaciones. Las primeras negativas y habrán otras positivas. Mira, hay más negativas que positivas. Pero no importa. Hay una propiedad de la media aritmética que dice que si usted suma eso que está ahí con todo y signo, va a dar 0. Eso es la última propiedad de la media aritmética que está copiada. Por eso se eleva al cuadrado, porque si usted suma eso, no va a hacer nada. Entonces, al elevarlo al cuadrado, cada uno, 6.63 por 6.63. 4.63 por 4.63, 2.63 por 2.63. Eso es elevar al cuadrado, no vaya a sumar, no vaya a pensar que sumarle 2, ¿eh? El 2 es el duplo. Esto es multiplicar. Entonces cada uno se multiplicó por sí mismo, eso es el cuadrado. Después que usted tiene los cuadrados, entonces lo suma. Esa suma da 661.88. Entonces vamos a la fórmula y llenamos la parte de arriba. Sumatoria de XY menos la media al cuadrado da 161.88. Y eso dice que lo tiene que dividir entre n menos 1. N menos 1 es la cantidad de datos. Ahí hay 8 datos. Menos 1, usted lo va a dividir entre 7. Pero yo no voy a poner 7, sino voy a poner 8 menos 1 para que usted lo vea, porque después dicen de dónde salió el 7. Total de datos, n menos 1 entre 7. Divida ahora 161.88 entre 7. $23.13. Y esto me da pulgadas al cuadrado. Acuérdese que es una medida cuadrática. Pulgadas al cuadrado. Y ahí está, mírenlo ahí expresado, pulgadas al cuadrado. Así se busca la varianza. Ahora, la desviación típica es usted coger ese mismo valor, no lo borre de la calculadora, póngalo en la calculadora para que usted vea que no tiene que borrar nada porque salen en línea. 23.13, raíz cuadrada de 23.13. Si usted tiene una calculadora, ese mismo valor te dice raíz cuadrada igual, ¿cuánto da? 4.81. 4.81 y ahora vuelvo a pulgadas. Pulgadas. ¿Ve? Entonces, por eso es que esta es la medida más representativa de variabilidad.
El coeficiente de variación es la desviación típica, que es 4.81. Eso se va a multiplicar por 100 y lo va a dividir entre la media aritmética, que es 62.63. Déjame buscarla, voy a dejar mi video. 62.63. Estoy poniendo la coma porque se ve más que el punto, ¿ok? Divídame ahí, 4.81 entre 62.63%. Acuérdense que eso se hace de un solo tiro. 7.68. 7.68%. Esa da en por ciento. Entonces, ¿cuál fue la única que dio igual a la variable? La desviación típica. ¿Cómo se interpretan estas medidas? Vea cómo se interpretan. Estas medidas son el complemento de las medidas de tendencia central. Por eso, cuando usted calcula estas medidas, lo que hace es que busca la media aritmética para completar la interpretación. ¿Cómo se interpreta? Así, mire, que la estatura promedio de los estudiantes es 62.63 pulgadas y aquí se pone con una desviación de 4.81 pulgadas. Eso es la desviación típica que dio eso, míralo ahí. Entonces así se pone, con una desviación de 4.81 pulgadas. Bien. Entonces después de ese, vamos a ver el otro ejemplo. Ese estaba lleno ahí. ¿Okay? Vamos a ver el otro, cómo se hace. Este trata del gasto de los estudiantes. Este sí está bien, del gasto de los estudiantes. Recuerden que en este ejercicio ya se buscó la media aritmética, la mediana y la moda, y la media aritmética nos dio 139.44 pesos. Se interpretó que el gasto promedio de los estudiantes para ir a la universidad es 139.44 pesos. Vamos ahora a buscar la varianza. ¿Cómo se busca? Lo primero que hay que hacer es buscar las desviaciones. ¿Cómo se buscan las desviaciones? Las desviaciones, usted sabe que se buscan restándole a cada valor de la media aritmética, a cada valor de la variable, ahora lo arreglé yo, a cada valor de la variable, buscando la resta con la media aritmética. Entonces vamos a tener 100 menos 139.44. Vamos a tener negativo 39.44. ¿Okay? El otro, 120 menos 139.44, negativo 19.44. 125 menos 139.44, negativo 15.44. Ahora vamos al positivo. ¿Por qué? Porque el 140 es más grande que el 139.44. 140 menos 139.44. Profesor, la de 125 menos 139.44 me da 14. negativo 14.44. Ok, gracias. Sí, tienes razón. Entonces, aquí tenemos
140 menos 139.44. 0.56. Acuérdese que esos dos se hacen cuando lo negativo dan iguales a 100. Los dos decimales dan igual a 100. ¿Ok? Entonces, vienen los otros positivos, el otro da igual. Y ahora vamos a decir 145 menos 139.44. ¿Cuánto da? 5.56. 5.56. Ahora todos van a terminar en 56. Si le sumo 5 sería 10.56. 150, ¿verdad? Sí, así es. Si le sumo 10, 20.56. No se lleve de mí, hágalo así. 160 menos 139.44. 175 menos 139.44 sería 35.56. Yo, como soy loco con los números, lo que hago es que le sumo 15 al 20. Pero hágalo usted normal. 175 menos 139.44. Acuérdense que se trata de cada valor restarle el valor de la media aritmética. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a coger esos valores que están ahí y lo vamos a elevar al cuadrado, olvidándonos del signo. Primero, 39.44 por 39.44. Mil 555.51. Muy bien. Vamos al otro. 19.44 por 19.44. 377.91. 300. 377.91. Muy bien. El siguiente, 14.44 por 14.44. 208.51. Muy bien. Siguiente, 0.56 por 0.56. 0.31. El otro igual. Y 5.56 por 5.56. 30.91. 10.56 por 10.56. 111.51. 111.51. 20.56 por 20.56. 422.71. 7-1, 5-1. 71. 71. Ok. 35.56 por 35.56. Y 264.51.
Y ahora vamos a aplicar la sumatoria. Sumen, por favor, para comparar las sumas. No vaya a ser cosa que me den un valor que no es. Pero si a todo le da la misma suma, quiere decir que es eso. 1555.51 más 377.91 más 208.51 más 3.972.19. ¿Me lo repite, por favor? 3.972.19. Muy bien. Por favor, ¿quién lo confirma? 119. Confirmo. 3.972.19. Perfecto. Ahora, ¿qué hago con eso? Me voy a la fórmula de la varianza y sustituyo la primera parte. Y digo entonces 3.972.19 dividido, son 9 datos, entre 8, pero lo voy a poner 9 menos 1. Usted sabe que ya usted puede poner 8 ahí, no hay ningún problema. Lo pongo 9 menos 1 para que usted sepa de dónde salió el 8. Después pongo 8. ¿Y de dónde salió este 8? Porque son, no, la fórmula, n menos 1, 9 menos 1, 8. ¿Cuánto da la división? $496.52. Miren, para que no se le haga esto así y tenga que esperar tanto, no borren los números de la calculadora. Esto se hace en serie. Cuando termine, voy a volver para atrás para que usted vea cómo se hace en serie, para que usted lo haga más rápido desde que hace la suma. Vamos entonces ahora a la desviación típica, que es sacarle la raíz a 496.52. La raíz cuadrada. $22.28. Y ahora, pero a mí me olvidó poner la expresión aquí de la variable. Pesos cuadrados aquí. Pesos cuadrados. Y aquí ahora, pesos. Y ahora el coeficiente de variación es igual a 22.28 dividido entre la media aritmética, que dijimos es 139.44. 139.44. Eso va a ser igual a por 100, por 100 igual a 15.98%. 15.98%. Bien, ahora vamos a hacerlo como yo le dije. Mire, coja su calculadora, hágase de cuenta que usted hizo la suma y usted va a poner en su calculadora 3.972.19.
3.972.19. Ponga en su calculadora. Ya. Ahora diga dividido entre 8 igual y no lo borre. Dividido entre 8 igual, no lo borre. Si es calculadora, porque si es sumadora no va a funcionar. Le va a dar 22.28. Entonces ahí mismo usted dice dividido entre 139.44%. Dividido entre 39.44%. Y ahí usted ve, es posible que el coeficiente de variación, por asunto de que usted va a trabajar con todos los números, le dé menos o le dé un punto más, pero no hay problema ahí, no hay problema. Si la varianza y la desviación típica están bien, pues yo asumo que usted lo hizo así con el coeficiente de variación. Ahora vamos a interpretar, a terminar de interpretar la media aritmética con una desviación de 22.28 pesos. Ahí está. Mire, aquí nosotros tenemos las medidas de variabilidad en datos simples. Ahora vamos a buscarla en datos agrupados. El paso en datos agrupados hay un solo paso más. Un solo paso más y claro, los valores a la hora de sumar van a ser más grandes porque observe que la fórmula casi es la misma. Lo único que se le agrega a la fórmula es FI. Igual como pasa con la media aritmética, que también se le agrega FI. Entonces a la fórmula se le agrega FI. Pero además, ya XI no son los valores directos de la variable, sino que pasan a ser los puntos medios. ¿Okay? Entonces, la desviación típica y el coeficiente de variación siguen iguales. Siguen iguales. Siguen con la misma fórmula. Entonces, vamos a ver cómo se busca en esta tabla. Yo creo que la primera también la dejé llena, pero aquí estoy para explicarlo de nuevo. ¿Cómo se busca en esta tabla las tres medidas? Lo primero, ya usted sabe que es la fórmula, mírela ahí, la varianza es igual ahora en datos agrupados, la sumatoria de x menos la media al cuadrado por FI dividido entre n menos 1. ¿Qué se hace ahora? Se hace exactamente lo mismo de ahorita. Usted va a buscar el primer paso igual. ¿Cuál es el paréntesis? Las desviaciones. XI menos la media. Igualito en los dos casos. Vamos a buscar XI menos la media, pero ahora el XI es el punto medio. Y vamos a decir 50 menos 70.60. Eso va a dar negativo 20.60. ¿Verdad? El siguiente, 60 menos 70.60. Le va a dar 10.60. El otro, 70 menos 70.60, 0.60. Profe, no es negativo eso. Es negativo, sí, negativo. Estoy diciéndolo y no lo estoy poniendo. Negativo. Y aquí no es 69, es 60. Ok. El siguiente, 80 menos 70.69, 9.40. Entonces mire que el positivo y el negativo suman 100, 60 y 40. El siguiente, 19.40. Y ahí están buscados.
XY ahora es el punto medio. Siempre es XY menos la media aritmética. ¿Ok? 50 menos 70.60, 60 menos 70.60, 70 menos 70.60, 80 menos 70.60, 90 menos 70.60. Ahora, vamos a hacer el paso que es que se le suma a los pasos anteriores. ¿Qué hacíamos ahorita? Ahorita hacía 20.60, olvidando el signo, al cuadrado. Pues así mismo usted va a hacer 20.60 al cuadrado. Y ahí mismo, cuando usted lo eleve, entonces va a buscar la frecuencia absoluta y la va a multiplicar por ella. En el primer caso, 20.60 por 20.60 por 8. No tiene que darle igual a la calculadora. Todo multiplicado. 20.60 al cuadrado, o sea, por 20.60 por 8. ¿Cuánto da? No lo tienen copiado. 1394.88. Perfecto. El segundo, 10.60 por 10.60 por 9. Ahora por 9, la frecuencia es 9. 1011.24. El siguiente, 0.60 por 0.60 por 11. 3.96. 97. 96. Ok. Siguiente, 9.40 por 9.40 por 16. 1413.76. 1413.76. Sí. El siguiente, 19.40 por 19.40 por 6. 2258. No, se me interrumpe. 258.16. Ok. Ahora vamos a proceder igual que ahorita. Vamos a sumar eso que está ahí. Aplicar la sumatoria. $8,082, profe, me da a mí. 8.082. Perfecto. 8.082. Entonces, ahora vamos a tomar esa cantidad y vamos a sustituir en la fórmula. Aquí está la fórmula de la varianza, sustituimos 8.082, igual que ahorita, y lo vamos a dividir entre n menos 1, entre 49. ¿Cuánto da? $164.94. 164.94 libras cuadradas. Libras cuadradas. Entonces, ya ahí tenemos la varianza. Recuerde ahora que simplemente usted lo va a dejar ese valor en la calculadora para buscar la desviación típica. Y la desviación típica es sacarle la raíz a 164.94.
¿Cuánto da? Doce punto ochenta y 12.84. cuatro. 12.84. 12.84 libras. Libras. Sin borrar de la calculadora el 12.84, entonces vamos a buscar el coeficiente de variación. Sustituyendo, entonces vamos a tener 12.84 por 100, pero el 12.84 va dividido entre la media aritmética, que en este caso es 70.60. ¿Cuánto da? $18.19%. ¿Cuánto? 18 puntos. 8.19%. 19. 19%. Muy bien. Entonces, vamos a completar la interpretación. La desviación típica da 12.84 y nos vamos aquí con una desviación de 12.84 libras. Ahí está, 12.84 libras. Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a verlo de nuevo en el otro ejercicio. Pero si hay alguna pregunta, hágala ahora. Bueno, una pregunta. Vamos entonces. Profe, Dígame. usted dijo de la práctica que Hábleme va. de este ejercicio. Hábleme de esta clase. De esta clase. La pregunta de esta clase. Está bien. Ok. Entonces, vamos a pasar al otro ejercicio. Como usted pudo observar, en este ejercicio, el planteamiento estaba completo, pero lo planteo hasta la media aritmética, el siguiente, porque se supone, hasta XI por FI, falta la FI grande, porque se supone que ya cuando usted llega a calcular estas medidas, usted tiene la media aritmética, la mediana y la moda. O sea, que el cuadro estaría hasta la FI grande, que no está ahí, pero porque lo que se necesita es la media aritmética y por eso estamos explicándola en base a la media aritmética. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio que corresponde a las edades de un grupo de estudiantes que investigamos, ¿verdad? Lo del cuadro de los estudiantes investigados. Perfecto. Entonces, vamos a verlo. Por eso es que está hasta XI por FI, porque la media aritmética la puse completa ahí, porque usted sabe que la media aritmética es lo primero que se calcula y usted ya la tiene, para que usted vea que ya usted la tiene, que tiene que buscarla otra vez para buscar estas medidas. Entonces, aquí está la media aritmética que da 24.25 años. Vamos a buscar las desviaciones. Y vamos a decir entonces XI menos la media. 19.50 menos 24.25, negativo ¿cuánto? Negativo 4.75.
55. 75. 75. El otro es 22.50 menos 24.25. Negativo 1.75. 25.50 menos 24.25. 1.25. Positivo. Ya empezamos. 25 y 75 dan 100, ¿lo ves? Siempre fíjese en eso. 28.50 menos 24.25, 4.25. 31.50 menos 24.25, 7.25. Háganlo, por si acaso me equivoco. 34.50 menos 24.25, 10.25. ¿Ah? Ya lo tiene. XY menos la media. Las desviaciones, lo primero. Ahora vamos a elevar al cuadrado las desviaciones y a multiplicarla por su respectiva frecuencia. Y decimos, olvidándonos del signo, 4.75 por 4.75 por 9, el primer caso. 203.06. Muy bien. El otro, 1.75 por 1.75 por 9. 27.56. 7.56. Siguiente, 1.25 por 1.25 por 11. 17.19. Siguiente, 4.25 por 4.25 por 3. 54.18. 54.19. 7.25 por 7.25 por 3. 157.69. Y el último, 10.25 por 10.25 por 1, que es lo mismo. $105.06. ¿Cuánto? 105.06. 105.06. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la sumatoria. Vamos a sumar. $564.75. ¿Cuánto? 564.75. Verifíquenlo, por favor. Sí, 564.75. Bueno, vamos a la fórmula. Acuérdese, no lo borre. Entre el total de datos menos 1, entre 35. 564.75 dividido entre 36 menos 1, que es 35, igual. $1,613.57. No. Pero no puede dar 1000 si son 500, usted va a dividir. Jamás. 564.75 entre 35. 16.14. 16. Ajá.
punto 16.14. años. Años. ¿Ok? Ahora le sacamos la raíz a 16.14 y nos da 4.01. 01. 01. 4.01 años. El otro año cuadrado lo pongo ahora. Acuérdense que la varianza da al cuadrado, ¿eh? Nadie me dijo nada. Lo dejé así a ver, pero lo dejaron pasar. Ok. Y ahora el coeficiente de variación 16.14, que es por 100, lo vamos a dividir entre la media aritmética, que dijimos que es 24.25. 24.25. ¿Cuánto da? Dieciséis punto 16.58%. 58%. La interpretación es 4.01, que la edad promedio de los estudiantes investigados es 24.25 años con una desviación de 4.01 años. ¿Cuánto fue que le dio profesor el coeficiente? Sí. 16.58 dice ella. Porque a mí me da No, Toda eso. 66.56. 66.56. ¿Cuánto? Exactamente. A mí me dio 66.56. 16.56. A mí me dio eso. Bueno, A mí me da. ahí está. Alta, alta. Miren, para que ustedes entiendan más de lo que trata estas medidas, ya con esto ahí terminamos. Espero que vean el video y lo repitan un par de veces para que puedan entender. Si no entendieron bien, esto no es difícil. Vea que después que se tiene la media aritmética, lo que hay es que continuar con los dos pasos para buscar la varianza. Y después las otras dos salen de lo que usted calculó. Mire de qué se trata esto. Mire, lo voy a poner aquí. Déjame buscar los datos simples mejor, más fácil de explicar. Para que usted vea de qué trata esto. Mire, por ejemplo, aquí la media aritmética nos da 139.44. Cuando usted saca la desviación típica, usted tiene dos signos. Un signo de menos y un signo de más. Un signo de más y un signo de menos. Entonces, la desviación típica en esta nos da 22.28. Entonces usted va a decir 139.44 menos 22.28. ¿Cuánto da? Ciento 117.16. Y ahora va a decir 139.44 más, más 22.28. 161.72. Ah, mire, ¿qué quiere decir eso? Mire, que los datos
están normal a una desviación siempre y cuando se salen de la normal. Vea, todo lo que está por debajo de 117, o sea, el 100 no está normal en ese gasto, está por debajo, ¿ah? Cae dentro de un error, se llama en estadística. Y por encima del 161 está el 175, o sea, hay dos valores que se salen de lo normal. Lo normal sería a una desviación que los datos estén entre 120, el gasto esté entre 120 y 160 pesos. ¿Eh? Hay uno que está por encima y hay uno que está por debajo. Lo ideal es que todos estuvieran entre 120 y 160 a una desviación. Ahora, si lo hacemos a dos desviaciones, ya entran todos los datos, estarían bien. Una desviación en estadística corresponde al 68% de los datos. Entonces, en la distribución normal, quiere decir que el 68% de los estudiantes tienen gasto entre 117 y 161 pesos, 62 pesos. Ahora bien, si lo ponemos a dos desviaciones, las dos desviaciones es el 95% de los datos. Dos desviaciones. Entonces, dos desviaciones ya entrarían todos los datos, estarían como normal, como gastos normales. Eso es lo que quiere decir esto. Pero eso ustedes lo dejan los estadísticos que interpreten su vaina, porque eso no es para todo el mundo entenderlo. Eso yo lo entiendo. Bien, si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no, pues pasamos a las informaciones. Muy bien. Vamos a pasar a la información entonces. Este fue nuestro último tema. Ahora vamos a poner la práctica final, que estará habilitada en poco instante en la plataforma. Vuelvo y le digo, estudien, vean el video, estudienlo, estudien la clase, aprendan este último tema. Lo recomendable, por eso voy a dejar la próxima semana libre, solamente la práctica hasta el próximo lunes. La próxima semana usted va a estar libre para que se tome, haga un horario y coja los 4 videos que hemos dado después del primer parcial. Los 4 videos con la mascota. Entonces, el primer video usted lo va a ver un día, el segundo video otro día, el tercer video otro día y este último de hoy otro día, para que se aprenda eso bien. La última práctica tiene valor de 7 puntos, saque esos 7, saque esos 7. Acuérdese que en las interpretaciones no se usa la palabra una, que ahí en las interpretaciones de la práctica número 3 se cayeron muchísimo. Además, señores, si yo a ustedes le digo 2 cifras después del punto, no me vengan a hacer con 3 cifras. Ahí también se fueron a pique. Con 3 cifras me hicieron las frecuencias y los porcientos. No, 2 cifras después del punto. Eso está malo. Usted tiene que hacer la cosa como ustedes le dan, como ustedes le explican, entonces no para inventar. Le dije a ustedes, aquí no se inventa, aquí está todo dado. Y otra cosa también fue el asunto del redondeo. Si usted no me redondea, usted sabe que le voy a descontar. Usted no sabe la cantidad que yo descuento por un redondeo. Y ahí habían 2 frecuencias, una que daba punto 13 redondeado y otro punto 18. Si usted lo dejó en 12 y en 17, olvídese. Usted perdió un reguero de puntos por eso. Y todo aquel que me manda la práctica digitada sabe que no es digitada, que es manuscrita. Entonces yo asumo que le pongo la mitad por el trabajo, por lo que hizo, por lo menos copiarla. Pues yo no sé si la hizo esa persona o la pegó de otro. Si yo le digo a usted que es manuscrita con su nombre puesto en todas las hojas, es así que va. Es así.
Si usted no lo manda así, usted no está cumpliendo. Y ahora hay que tener muchísimo cuidado con esto. Yo le expliqué a ustedes. Yo vi práctica igualita ahí, pero no le puse caso. O sea, una cosa es que estén iguales con letras diferentes, una cosa es que estén iguales, igualitas, que sean la misma. Que lo hayan enviado 2 estudiantes, la misma. Y yo no se me olvidan las cosas. Yo veo una y cuando pongo a buscar de una vez la otra, a ver dónde está. Bien. Entonces, la próxima semana, vuelvo y repito, no tenemos actividad. La práctica vence el próximo lunes a las 3 de la tarde. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Ahora sí, la que me queda.